Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en un asunto, vital para el comercio y la seguridad mundial. El Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. El código PBIP, sí, o ISPS en inglés. Exacto, el PBIP. Tenemos fuentes que detallan sus orígenes, sus pilares, y la misión aquí es entender por qué nació, cómo se articula. Parece que todo cambió, de forma bastante radical en el mundo marítimo a principios de siglo. Sí, Vale, vamos a desgranar esto. así es. Antes del cambio de siglo, la seguridad marítima, se enfocaba de otra manera. Era más bien la navegación segura, prevenir accidentes, la integridad del buque. La seguridad operativa, digamos. Exacto, seguridad operativa. Pero un acontecimiento muy concreto, actuó como un verdadero electroshock, obligó a reevaluarlo todo, todas las vulnerabilidades en un sector que es, la columna vertebral del comercio mundial. Ajá. La perspectiva tuvo que girar hacia la protección contra actos malintencionados, deliberados. ¿Y cuál fue exactamente ese catalizador? Porque llama la atención, ¿no?, que un sector con tanta tradición, a veces un poco lento para cambios globales, Sí. implementara normativas tan estrictas tan rápido, casi de la noche a la mañana, parece. ¿Qué provocó esa urgencia? Pues el punto de inflexión indiscutible fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001. Claro. Tras la conmoción, la Organización Marítima Internacional, la OMI, La Agencia de la ONU para Temas Marítimos. eso es, reconoció una vulnerabilidad crítica que hasta entonces no se había percibido con esa intensidad. El transporte marítimo, que mueve casi todo. La gran mayoría de las mercancías. Exacto. Podía ser no solo un objetivo, sino también un medio, un arma para ataques devastadores. Y lo fascinante, y las fuentes lo destacan, es la rapidez de la respuesta internacional. Sí, eso sorprende. Solo 2 meses después, en noviembre de 2001, la Asamblea de la OMI ya acordó por unanimidad que había que desarrollar nuevas medidas. Una necesidad imperiosa. Noviembre de 2001. Poquísimo tiempo. Muy poco. Y el código PIBP como tal se adoptó formalmente en diciembre de 2002, en una conferencia diplomática, y entró en vigor el 1 de julio de 2004. O sea, menos de 3 años, desde el 11S hasta la entrada en vigor. Si piensas en los plazos habituales de normativa internacional, fue una respuesta rapidísima, sí, y contundente. Comprendo. Una reacción directa, casi inmediata, en términos diplomáticos, a una amenaza que se vio como, inminente y global. Entonces, el nombre completo, Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Son solo directrices o tiene fuerza real? Es mucho más que una guía. Es un conjunto muy completo de medidas obligatorias. Ah, obligatorias. Sí. Diseñadas para reforzar la protección y prevenir todo tipo de actos ilícitos. Terrorismo, piratería, polizones hostiles, sabotaje, de todo. Pero lo crucial, y esto es fundamental para entender su peso, es que no es una normativa aislada. ¿Ah, no? No, se diseñó para integrarse de forma muy inteligente en el tratado marítimo más importante sobre seguridad, el Convenio SOLAS. El SOLAS, claro. El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Ese mismo, la piedra angular desde hace décadas. Para meter el PBIP se añadió un capítulo nuevo al SOLAS, el 11.2. Un capítulo entero nuevo. Sí, llamado explícitamente Medidas Especiales para Incrementar la Protección Marítima. Y esa integración es la clave de su poder. El SOLAS es obligatorio para casi todos los países con flota o puertos relevantes. Casi todo el mundo, entonces. Prácticamente. Y al formar parte del SOLAS, el PBIP adquiere automáticamente ese carácter obligatorio a nivel mundial para los estados firmantes. O sea, que esa integración le da un peso legal tremendo. No es una opción, es ley para la inmensa mayoría del sector marítimo. Eso tuvo que suponer un cambio operativo masivo, ¿no? Imagínate, ¿eh? Miles de bucas, cientos, quizá miles de puertos, todos a adaptarse a un estándar nuevo en poco tiempo. Una adaptación enorme, sí. Y más allá de la obligación legal, ¿cuáles eran los objetivos centrales? Supongo que no era solo añadir controles sin más. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Exacto. El propósito no era solo poner más vallas o burocracia. Era construir un sistema coherente, funcional. Los objetivos principales del código son muy claros. Giran en torno a 2 ejes: cooperación y prevención activa. Cooperación y prevención, ¿vale? Primero, establecer un marco estructurado,
un lenguaje común, procedimientos para que los gobiernos, las agencias, las autoridades portuarias, las navieras, las terminales, pudieran colaborar. Que todos hablaran el mismo idioma, digamos. Justo, la meta, detectar amenazas y tomar medidas antes de que pasen cosas. Prevención. Entendido. Segundo, definir roles y responsabilidades de forma inequívoca. ¿Quién hace qué? A nivel nacional, internacional, que no haya vacíos ni solapamientos. Que no se pasen la pelota unos a otros. Eso. Tercero, asegurar que la información relevante sobre protección fluya rápido y bien. En seguridad, la información a tiempo es oro. Vital. Puede marcar la diferencia. Cuarto, proporcionar una metodología estándar consistente para las evaluaciones de protección. Que cada naviera, cada puerto, analice sus puntos débiles. Y sepa cómo actuar. Exacto. Y en base a eso, desarrollar e implementar planes de protección detallados. Planes que digan cómo actuarán ante diferentes niveles de amenaza. Y por último, un objetivo quizá más abstracto pero fundamental. Generar confianza. Confianza. Sí, dar garantías a la comunidad internacional, a los usuarios, al propio sector, de que existen medidas de protección adecuadas, proporcionadas, en los buques y en los puertos. Claro, que el sistema es seguro. Si lo miras en conjunto, fue un intento muy ambicioso de estandarizar y coordinar la seguridad a una escala, sin precedentes, en un sector tan global y a veces fragmentado como el marítimo. Cooperación, roles claros, información fluida, metodología estándar y confianza. Suenan lógicos, ¿sí? Como pilares de cualquier sistema de seguridad robusto, sobre todo a escala mundial. Ahora, para que funcione, la estructura interna del código debe ser clave. Las fuentes mencionan que se divide en dos partes, A y B. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esa dualidad? Esa es una distinción esencial. Sí, una de las primeras cosas que hay que entender del PBIP. La parte A contiene las prescripciones obligatorias. La ley dura. Eso es, la ley dura. No es negociable. Establece los requisitos mínimos que deben cumplir sí o sí los buques y las instalaciones portuarias bajo el código. Ahí se detallan responsabilidades, la obligación de tener planes, de designar oficiales de protección, requisitos de equipos, todo lo obligatorio. Vale. La parte A es lo que hay que hacer. Exacto. Y la parte B, por otro lado, contiene orientaciones y recomendaciones sobre cómo cumplir esos requisitos de la parte A. Ah, una guía. Es una guía práctica, muy detallada, con ejemplos, sugerencias, buenas prácticas. Su función es ayudar a interpretar y aplicar la parte A, pero su contenido, en sí mismo, no es mandatorio. O sea, A es el qué obligatorio, B sugiere el cómo. Para ponerlo simple, sí. A es lo que se debe hacer, B sugiere cómo se podría hacer. Ahora, aunque la B no sea formalmente obligatoria, en la práctica es una referencia indispensable. Muchas administraciones la usan como vara de medir para verificar si se cumple de verdad la parte A. Entendido. A es el qué, B es el cómo recomendado. Tiene sentido, ¿no? Un marco firme, pero con flexibilidad en la práctica, que puede variar mucho. Ahora, un código de seguridad no puede ser estático. Las amenazas cambian. Claro. ¿Cómo se adapta el PBIP a diferentes niveles de riesgo? Se habla de niveles. Correcto. Esa es una de sus grandes fortalezas, su dinamismo. Sería muy ineficiente y caro mantener el máximo nivel de alerta todo el tiempo. El PBIP opera con un sistema de 3 niveles de protección. Funciona de forma muy intuitiva, casi como un semáforo de alerta. Un semáforo. A ver. El nivel de protección 1 es el nivel normal, el estándar. El verde, el día a día. Exacto. En este nivel, buques e instalaciones mantienen unas medidas mínimas adecuadas de protección de forma continua. Operaciones habituales, seguridad normal. Vale. El nivel de protección 2 se activa cuando hay información que indica un riesgo incrementado de un suceso. Sería el ámbar. Riesgo incrementado, pero no necesariamente específico. Eso es. Puede ser un riesgo elevado en la zona o para cierto tipo de tráfico. En este nivel se aplican medidas adicionales, más rigurosas que en el 1, durante un tiempo determinado. Estas medidas las dictan las autoridades o ya están en los planes. Entendido. ¿Y el tercero? El nivel de protección 3 es el máximo, el rojo. Se aplica en situaciones excepcionales, cuando hay información fiable sobre un suceso probable o inminente. Aunque no se sepa el blanco exacto.
Correcto. Aquí las medidas son las más estrictas. Restricciones severas de acceso, registros exhaustivos, más personal, coordinación intensa con fuerzas de seguridad, lo máximo. Entendido. Verde, ámbar, rojo. Normal, riesgo aumentado, riesgo inminente. Y la autoridad competente de cada país, la Administración Marítima, la Guardia Costera, quien sea, fija el nivel para sus puertos y aguas y lo comunica. Los buques, a su vez, deben poder operar bajo los niveles que les indiquen otros países al visitarlos. Esa flexibilidad es clave, claro, para ajustar la seguridad a la amenaza real sin paralizar todo innecesariamente. Justo. Optimizar recursos y minimizar interrupciones al flujo comercial. Un sistema escalonado, como un termostato de la seguridad. Muy lógico, sí, para equilibrar protección y operatividad. Ahora, gestionar todo esto, asegurarse de que los planes se hagan, se cumplan, que se apliquen los niveles, la coordinación barco-puerto, eso necesita roles específicos, ¿no? ¿Quiénes son las figuras centrales? Efectivamente. El código no es abstracto, designa responsabilidades concretas en personas clave. Hay 3 roles fundamentales que son el corazón operativo del sistema PBIP. ¿3 roles? Sí, tanto a bordo como en tierra. Sus funciones darían para otra charla, pero sus nombres deben empezar a sonar. Primero, el oficial de protección del buque, el OPB. OPB, a bordo del buque. Eso, o SSO en inglés, Ship Security Officer. Designado por la naviera, responde ante el capitán. Su misión, implementar y mantener el plan de protección del buque, el PPB, coordinar las medidas a bordo, controles de acceso, vigilancia, y ser el contacto con tierra. Vale, el responsable en el barco. Luego tenemos al oficial de la Compañía para la Protección Marítima, o CPM. O CPM, en la naviera, en tierra. Exacto, o CSO, Company Security Officer. Trabaja en las oficinas. Es responsable de asegurar que se hagan las evaluaciones de protección para toda la flota, que se desarrollen y aprueben los planes de cada barco y de coordinar la estrategia general de protección de la compañía. Es el enlace clave entre los barcos, sus OPB, y los oficiales de los puertos. El coordinador general desde la empresa. Y tercero está el oficial de protección de la instalación portuaria, el OPIP. OPIP. El del puerto. Justo. O FSS, Port Facility Security Officer. Es la contraparte del OPB, pero en el muelle, en la terminal. Es el responsable de desarrollar, implantar, revisar y mantener el plan de protección de la instalación portuaria, el PPIP, y de coordinarse directamente con los OPB de los barcos que atracan allí y con los OCPM de las navieras. Entendido. OPB en el barco, OCPM en la naviera, OPIP en el puerto. 3 vértices de un triángulo de protección. Exactamente. Y la coordinación fluida, constante, entre estos 3 es, absolutamente vital para que el sistema funcione, sobre todo durante lo que el código llama la interfaz buque-puerto. La interfaz buque-puerto. El momento crítico. El momento crítico, sí, cuando el buque y la instalación interactúan físicamente. Carga, descarga, pasajeros, combustible, provisiones. Ahí se concentran muchos riesgos. Y ahí la comunicación clara y la cooperación estrecha entre OPB y OPIP, bajo el marco del OCPM, son esenciales. Es como un ballet de seguridad invisible, ¿no? Ocurriendo todo el tiempo en los puertos. Algo así, sí. Una coreografía constante para mantener la protección. Entonces, si recapitulamos, hemos visto que el código PIBIP no fue una ocurrencia, sino una respuesta directa y sorprendentemente rápida a nivel internacional a la vulnerabilidad que destapó el 11S. Sí, una respuesta necesaria. Su fuerza viene de que no es una recomendación, sino normativa obligatoria, integrada en el SOLAS, el pilar de la seguridad marítima. Fundamental esa integración. Sus metas: tejer una red de cooperación entre gobiernos, puertos, navieras, clarificar responsabilidades, asegurar el flujo de información, estandarizar evaluaciones y, sobre todo, construir confianza en el sistema. Exacto. Confianza y prevención. Y se estructura de forma inteligente. Parte A, obligatoria, el qué; parte B, de guía, el cómo. Y opera dinámicamente con 3 niveles de protección adaptables. Hemos trazado, digamos, el mapa esencial de este código. Hemos sentado las bases, sí.
Se estableció un marco global que sin duda ha transformado la cultura y la práctica de la protección en el mar estas 2 últimas décadas. Una reflexión final, quizá, que se desprende de todo esto, es cómo este marco, nacido de una necesidad urgente de seguridad física frente al terrorismo hace más de 20 años, Sí, está afrontando o necesita afrontar los desafíos que emergen ahora. Pensemos, por ejemplo, en las amenazas cibernéticas. tema candente. Claro, ciberataques a sistemas críticos de navegación, maquinaria automatizada, sistemas de gestión portuaria. La tensión permanente entre implementar medidas de protección cada vez más complejas y caras, ahora incluyendo lo ciber, y, a la vez, no ahogar la fluidez del comercio marítimo. Que es vital para la economía global. Ajá. Es un desafío constante. ¿Cómo evolucionará ese equilibrio? Estamos viendo la necesidad de, no sé, un PBIP 2.0 que integre mejor las amenazas físicas y digitales del siglo XXI. Es algo sobre lo que darle una vuelta, ¿no? Una cuestión muy pertinente, para dejarla ahí, flotando, la adaptación continua frente a nuevas fronteras de riesgo, sobre todo las digitales. Muy interesante. Bueno, pues con esto concluimos nuestra inmersión inicial en los fundamentos y orígenes del código PBIP.